Bueno, como os decía, ahora sí vamos a resolver un caso práctico, ¿vale? Lo he cogido de las diapositivas, así que lo podéis ir siguiendo. Mi recomendación es que siempre lo hagáis a mano también. Fijaros, nos dan un coste, en azul he puesto un poco lo que nos dan, ¿vale? Un coste total que es igual a 50, que es un coste fijo, recordad porque no depende de la cantidad, es 50, aunque se produzca 0, por eso es el coste fijo, más un coste que está en función de la cantidad, es decir, que varía con la cantidad, un coste variable, que en este caso es la cantidad al cuadrado, Q al cuadrado. Coste total es coste fijo más coste variable, recordatorio, ¿vale? Bueno, de ahí yo ya he querido deducir el coste marginal, porque lo voy a necesitar para obtener la cantidad óptima de producción. Coste marginal es la derivada del coste total, derivada del coste total respecto de la cantidad. Fijaros, es una suma, así que derivo un elemento más la derivada del otro elemento. La derivada de 50, 50 es una constante, su derivada es 0, más la derivada del Q al cuadrado, pues recordáis, cuando es una potencia, el número, la potencia, ese numerito que está arriba de exponente baja, 2, queda multiplicado por la base Q y luego esta base Q queda elevada al número que tenía menos 1. En este caso era un 2, 2 menos 1 es 1, es decir, Q. Coste marginal, 2Q. Muy sencillo. Aparte, he querido dibujar también, bueno, primero formular el coste medio. ¿Por qué? Porque yo ya estoy pensando en, quiero dibujar al menos o de forma parecida lo que serían los beneficios. Entonces, para ver un beneficio gráficamente, no obtenerlo analíticamente, pero para verlo gráficamente al menos necesito la curva de coste medio. Recordad que el beneficio lo veíamos entre la distancia que había entre el ingreso medio y el coste medio, porque el ingreso medio es equivalente al ingreso unitario por unidad. Y el coste medio es el coste unitario. Luego lo multiplicábamos por el número de unidades y ya teníamos todo lo que era el beneficio total, ¿no? Bueno, ¿cómo se calcula el coste medio? Era el coste total entre la cantidad. Pues tenemos por un lado el coste fijo 50 entre Q, se nos queda así, 50 entre Q, más Q cuadrado elevado a Q. Bueno, pues se nos va este cuadrado con esta Q y se nos queda pues Q, ¿verdad? Vale, eso es lo que tendríamos por un lado. De hecho, ya podríamos ir dibujando cosillas. El coste marginal es muy fácil de dibujar. Porque fijaros, es una línea recta. La variable Q no está ni elevada al cuadrado ni a ninguna potencia, no al cubo o algo así, no está elevada a nada, no está dividiendo. Cuando la variable está dividiendo, pues ya tenemos ahí una no linealidad, pero aquí es simplemente 2Q. Punto de arranque es 0, porque cuando la cantidad es 0, coste marginal es 0. Cuando la cantidad es 1, coste marginal 2. Si os dais cuenta, tiene pendiente positiva, porque a medida que crece Q, crece el coste marginal, es decir, esas variables, una sobre la otra depende de forma positiva, si una se incrementa, la otra también, relación positiva. La pendiente la podríamos ver, a simple vista es 2, ¿no? La pendiente, recordar, para calcular una pendiente es la derivada de la variable que dibujemos aquí, en este caso coste marginal, respecto de la cantidad. ¿Cuál es la derivada de este coste marginal respecto de la cantidad? El 2. O sea, la pendiente se vería fácil que es el 2. Bueno, vamos a ir dibujando este coste marginal. Coste marginal. Pendiente 2. Podríamos dibujar el coste medio ya, pero bueno, primero vamos a determinar el precio y cantidad de equilibrio y luego ya vemos beneficio. Vale, en el enunciado os dan la demanda inversa, de forma directa. Pero, eso os facilita mucho las cosas a la hora de obtener el beneficio, todo, el ingreso total y todo eso. Pero también os la pueden dar de la forma convencional, la demanda del mercado tal cual. Por eso la he querido poner así. Además, así podemos dibujarla de forma muy sencilla. Cuando el precio es 0, por ejemplo, empezamos así, cuando el precio es igual a 0, sabemos que la cantidad será 40. Así que cuando el precio es 0, la cantidad es 40, por ejemplo, por aquí. Me lo estoy inventando, ¿vale? No la escala, digo. Y aquí, cuando la cantidad es 0, muy fácil, sustituyo el precio es 40. Muy sencillo. Esto que es la demanda, ya hemos dicho que también se corresponde con el ingreso medio. Así que
En este caso no tenemos que hacer como en el caso del coste, que hay que hallar el coste medio. Es que es la demanda, ingreso medio y coste. Ingreso medio y demanda es lo mismo. Lo hemos demostrado justo antes. Lo acabamos de demostrar. Pero bueno, también tenemos que hallar el ingreso marginal. Bueno, para hallar el ingreso marginal primero necesitamos el ingreso total. Ingreso total, precio por cantidad, pero como no es competencia perfecta, el precio ya no es una constante, es una función. La función de demanda inversa. Por eso os decía que si os la dan así, os facilitan la vida, porque ya es directamente ponerla, ya está despejada la P. En lugar de P, ponemos lo que está al otro lado de la expresión. Tenemos esta P multiplicada por la cantidad, donde P es la función de demanda inversa. Podríais multiplicar 40Q menos Q al cuadrado, hacemos la derivada y así nos quedaría 40 menos 2Q. Esta es el ingreso marginal, la función o la curva de ingreso marginal. Fijaros, es muy sencilla. La relación, ya sabemos un poco si la pendiente va a ser positiva o negativa de esta función, de la del ingreso marginal. Fijaros, a medida que se incrementa la cantidad, ¿qué le va a pasar al ingreso marginal? Si os dais cuenta, delante de Q hay un signo negativo. Es decir, a medida que Q crece, todo ello va a ser cada vez menor. La relación es justo inversa, al contrario, relación negativa. Así que ya sé que la pendiente, porque es la relación entre el ingreso marginal y la cantidad, va a ser una pendiente negativa. Otra pista que tengo, si la media está cayendo, la marginal va a caer incluso más. Recordad que eso es la demanda, pero también era el ingreso medio. Así que va a caer más. Punto de arranque, fijaros, cuando la cantidad es 0, el ingreso marginal es 40. El mismo que el del ingreso medio. Y va a ir cayendo, bueno, podríamos encontrar otro valor. Si el ingreso, vamos a despejar la Q aquí, para que sea más fácil. Esta que está restando yo la paso sumando, me queda 40 menos el ingreso marginal. Este 2 que estaría multiplicando pasaría dividiendo. Fijaros, cuando el ingreso marginal es 0, la cantidad debe ser 20. Lo pondríamos, por ejemplo, por aquí. Por aquí, algo así, va a ser mi curva, ingreso marginal. ¿Dónde va a estar entonces la cantidad de equilibrio, la cantidad óptima? Aquí. Y es lo que vamos a hallar ahora. Como decíamos, la cantidad óptima surge cuando igualamos coste marginal e ingreso marginal. Así que, ¿qué es lo que he hecho aquí? Pues he puesto, este sería el ingreso marginal igual al coste marginal. Fijaros que todo está en función de Q. Es una única ecuación con una única incógnita. Muy sencillo de resolver. Bueno, este 2Q que está restando, lo paso al otro lado sumando. Me quedaría este 4Q, ¿vale? Luego, ¿qué más? Bueno, simplemente este 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Al final, la cantidad óptima es 10. ¿Dónde estaría este punto? Donde coste marginal e ingreso marginal coincide. Así que aquí. Bien. ¿Cuál sería el precio de equilibrio? Cuidado, no se os ocurra sustituir este 10 en ninguna de estas expresiones, es decir, aquí o aquí, porque eso nos daría el coste marginal y el ingreso marginal asociado a este Q. No, pero ese no va a ser el precio de mercado. La empresa es conocedora de la demanda. Es la única empresa que está en el mercado, conoce esa demanda y va a poner el precio que está dispuesto a pagar esa demanda. Así que para esta cantidad sabe que el precio que está dispuesto a pagar el consumidor viene ahí en la curva de demanda. Recordad que esa es la curva de demanda. ¿Cómo puedo hallar ese valor? Me voy a la curva de demanda. Además voy a coger la curva de demanda inversa, donde está despejado la P. De tal forma que yo inyecto la cantidad y automáticamente ya tengo el precio. Fijaros, le he apuntado por aquí. Precio era igual a 40 menos Q. Donde estaba la Q pongo un 10. 40 menos 10, 30. A ver si pinta alguno de estos. Este sería el precio de mercado. Estaría aquí. Esta sería la cantidad y este sería el precio. Cosas que se pueden ir viendo, aunque lo veremos con más detalle más adelante. Que va a surgir aquí un triángulo.
si lo comparáramos con respecto a un hipotético caso de competencia perfecta. Competencia perfecta, el punto en el que nos quedaríamos sería ahí, precio y cantidad, pero ahora ya no es ese el caso y se va a generar aquí un triángulo que se va a perder en términos de eficiencia, ya lo veremos más adelante. Lo que nos interesaría ahora es ver el beneficio, aunque sea de forma gráfica, bueno, y obtenerlo también de forma numérica. Vamos a empezar obteniendo el beneficio de forma analítica, es decir, numérica, con la fórmula, y luego ya pasaremos a verlo gráficamente. Fijaros, beneficio, que yo lo llamo esta pi mayúscula, sería ingreso total, precio por cantidad, menos coste total. El precio ya lo hemos obtenido, perdonad que antes me comí este 0, era 30, ya lo habíamos dicho. Precio 30, cantidad 10, número de unidades que vendo al precio que vendo cada unidad, el ingreso total. Coste total, me tengo que ir a la función de coste total y donde viene la cantidad, pongo la cantidad que voy a producir. Cuidado, importantísimo, este paréntesis, ¿vale? Es muy tentador poner menos 50 más 10 al cuadrado. No, pero es que el menos está delante de todo el coste total, ¿vale? Así que menos todo el coste total. Este paréntesis es muy importante si no os podéis equivocar. Fijaros, si no pongo el paréntesis, ahora lo pondré. Si no pongo el paréntesis es como sería menos 50 más 10, más 10, bueno, en este caso, más 10 al cuadrado. La solución no va a ser la misma a si pongo un paréntesis, porque este paréntesis entraría a ambos lados, menos 50 menos 10 al cuadrado, y eso sí estaría bien. Así que cuidado siempre con esto, menos coste total. Ponemos el coste total entre paréntesis y ya si queremos luego metemos el menos dentro. Bueno, 30 por 10, 300, menos 50 menos 10 al cuadrado, 100. Resultado, 150. Ahora lo veremos de forma gráfica. Como os decía, ahora vamos a intentar ver de forma gráfica ese beneficio, teniendo en cuenta que en este caso sí que es verdad que el coste medio tiene una forma un poco extraña. No obstante, vamos a aprovechar para practicar. Normalmente serán más sencillas, no os quiero asustar, pero puede darse el caso de que tenga una estructura como esta, una forma como esta la función. Os recuerdo cómo era el coste medio. Coste medio era el coste total entre la cantidad, es decir, coste fijo entre Q más el coste variable entre Q. Decíamos que como aquí tenemos la Q al cuadrado dividido Q, el cuadrado se nos iba y la Q también. Al final se nos quedaba como lo tengo aquí en esta expresión en negra. 50 entre Q más esa Q. Fijaros, una peculiaridad o algo interesante a observar es que a medida que Q, podemos observar que primeramente este valor es el que tiene como más peso, ¿no? Sobre todo ese 50. Cuando Q es 0, por ejemplo, 50 entre 0 sería 50 porque no lo estamos dividiendo, ¿vale? De forma infinitesimal, ¿no? En términos de límites, más 0, pues 0, o sea, estaría próximo a 50. Es más o menos donde arrancaría esta función. Prima mucho este valor. A medida que Q va creciendo, este 50 como que se va a ir derritiendo, lo podríamos decir, ¿no? Pues cada vez ese coste fijo, al ser medio, cada vez es menor. Y va a ir pasando a tener más importancia este otro elemento, ¿vale? A medida que Q tiende a infinito, pues este elemento tendrá más peso que este elemento. En concreto, ¿qué vamos a observar? Que cuando Q precisamente tiende a infinito, este elemento tiende a 0. Un número como el 50 dividido infinito, pues es prácticamente nada, no tocamos a nada, ¿no? Entonces el que tiene más peso será este. Así que para Q's elevados nos fijaremos en esto. De hecho, podríamos ver un poco la pendiente solo teniendo en cuenta este elemento. Si solo tuviéramos en cuenta este elemento, veríamos que la pendiente es igual a 1. Recordad que la pendiente que habíamos obtenido para el caso de coste marginal era de 2. Es decir, esta curva, cuando Q tiende a infinito, va a ser más plana que el coste marginal. Lógico, va a estar por debajo, porque la marginal va a crecer siempre más rápido. Cuando ambas crecen,
es porque la marginal está creciendo más rápido. Lo que pasa es que esta no va a ser igual a la marginal que salía desde el 0. Esta va a salir desde el 50 y va a haber un punto en el que va a dar la vuelta. Así que inicialmente el coste medio es muy elevado, 50, perdona que he borrado aquí sin querer esta curvatura, va a ser 50, muy elevado, y a medida que Q crece, 50, por ejemplo, entre 2 ya queda dividido, ya es 25, se reduce mucho. Entre 3 igualmente queda muy reducido, va cayendo, así que aunque inicialmente es muy elevado, va a ir cayendo y va a haber un punto de inflexión en el que empiece a crecer, ¿vale? De hecho, el hecho de que la variable Q esté dividiendo ya nos está hablando de una no linealidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener, a ver, lo podríamos hacer de forma aproximada, ¿vale? Poner, por ejemplo, 50 por aquí y dibujarlo. Y ya está. ¿Cómo? Pues sé que al principio tiene un peso muy fuerte el coste fijo, pero que va cayendo muy rápido y luego esto tiende a 0, pero claro, este elemento o esta otra parte no tiende a 0, tiende a infinito a medida que Q es mayor. La otra parte que de repente empiece a crecer y el coste medio, que inicialmente era muy alto y tendía a 0, luego pase a crecer, ¿vale? De hecho, haremos esta representación gráfica seguramente en algún momento para que veáis cómo el coste medio es el resultado de este coste fijo medio más el coste variable medio. Pero sí, podríamos hacer algo así, como que empieza muy fuerte, un coste muy fuerte, que cae muy rápido, porque con Q, con los primeros Qs ya empieza a caer esta parte muy rápido, pero una vez que esto ya es casi 0, como Q sigue incrementándose, el coste medio empieza a crecer otra vez, pero siempre por debajo del coste marginal. Pero como os he dicho, vamos a dedicarle un rato. Vamos a obtener ese punto de inflexión en el que el coste medio pasa de tener una pendiente negativa a tener una pendiente positiva. Y hay dos formas de obtener eso. Una, pues obteniendo el punto en el que la pendiente es 0. Dado que hay un punto de inflexión, en ese punto de inflexión la pendiente será 0. Y otra forma será dada una relación que sabemos. Sabemos que el mínimo del coste medio siempre está cruzado por el coste marginal. Así que una forma de obtener la cantidad asociada a ese coste medio mínimo es cuando coste medio y coste marginal coinciden. Pero vamos a empezar con la de la pendiente. Fijaros, coste medio lo teníamos aquí en negro. Voy a hacer la derivada y la igualo a 0 porque quiero obtener la cantidad donde la pendiente del coste medio es 0, por eso lo igualo a 0. ¿Cómo sería la derivada? Bueno, esa es un poco ya más compleja porque tengo la variable Q dividiendo. Así que tengo que aplicar la regla de derivación del cociente y es derivar el primero por el segundo sin derivar. Bueno, la derivada de 50 es 0. Por cualquier número es 0. Vale, derivar el primero por el segundo sin derivar, 0. Menos, de aquí sale este menos que tengo aquí. Derivar el segundo, es decir, del número que está abajo, dividiendo. Como es Q, su derivada es 1. Por el de arriba sin derivar, 50. 1 por 50, 50 y teníamos ese menos ya. Dividido el de abajo al cuadrado, por eso tenemos aquí esta Q al cuadrado. ¿Vale? ¿Y qué más nos queda? Más Q, la derivada de Q respecto de Q es 1, por eso tenemos este más 1. Y eso lo igualo a 0. Fijaros, siguiente paso que he hecho. Este más 1 lo paso al otro lado restando. Más pasos. Este Q al cuadrado lo quiero despejar. Está dividiendo, paso multiplicándolo. Como está multiplicado por menos 1, se me queda menos Q al cuadrado. Este menos y este menos se me puede ir. Lo podría cancelar. De tal forma que se me quedaría 50 igual a Q al cuadrado. ¿Cómo obtengo la Q? Pues si está al cuadrado lo elevo a 1 dividido 2, es decir, una raíz cuadrada. Q será igual a la raíz cuadrada de 50. Y de aquí obtengo que Q es 7,07, es decir, es aproximadamente 7. Un recordatorio que voy a hacer ahora mismo. Hay gente que esto lo verá de forma muy rápida, directa, es así. Otra forma de verlo es que si tengo esto elevado a 2, si quiero cargarme ese 2, lo tengo que elevar a un medio. Si lo hago en un lado de la expresión, lo tengo que hacer al otro, elevado a un medio.
Porque una potencia elevada a otra potencia da como resultado la misma base y el producto de esas potencias. 2, que en el fondo este 2 es como si estuviese elevado, es como un número, es el mismo dividido entre 1. 5 entre 1, 5, ¿no? Pues 2 entre 1 es 2, se puede poner así. De tal forma que este número por este me quedaría el 2 por el 1 dividido el 1 por el 2, 2 entre 2, 1. Es la forma de quitar ese 2, elevándolo a 1 partido 2. Y 1 partido 2, que sepáis, eso es una raíz cuadrada. Así que cuando ponemos esta raíz cuadrada, en el fondo es equivalente a decir que el 50 está elevado a 1 dividido 2. ¿Vale? Para que lo recuerde. Y si no, pues bueno, da igual. Si sabéis pasar directamente de aquí a aquí, fenomenal. Bueno, esta era una forma, ¿no? Porque era el punto en el que el coste medio tenía una pendiente 0. Pero también sabíamos que el mínimo del coste medio coincidía con el coste marginal. Y es lo que tengo aquí. Pues he dicho, venga, coste marginal igual a coste medio. El marginal, bueno, aquí arriba tengo el coste total. Lo he recordado, era 50 más q al cuadrado. El marginal, la derivada de 50 era 0. Y la derivada de q al cuadrado era 2q. Por eso lo tengo aquí. Si no, lo recordáis de lo que acabo de decir previamente. Y el coste medio ya lo teníamos por aquí. Lo igualo. A mí me gusta cuando tengo un cociente que esté ya en toda la parte. No solo en un cachito del lado, de uno de los lados de la igualdad. Pero para que esté aquí dividiendo, lo tengo que poner aquí también multiplicando. De tal forma que un número, si lo multiplico y lo divido por el mismo valor, es no alterarlo. Así que lo que estoy haciendo en el fondo es aquí multiplicar y dividir por q. Por eso lo puedo poner así. Ahora este q que está aquí dividiendo, lo paso al otro lado multiplicando. Porque en el fondo no me gusta tener divisiones. Por eso me da este q al cuadrado. Y lo único que hago aquí es este q al cuadrado que está sumando, lo paso restando, se me queda q al cuadrado igual a 50, que es lo que teníamos por aquí, q al cuadrado igual a 50. Despejo esa q y me va a dar este 7,05, que está aquí. Así que yo sé que por ahí va a haber un punto de inflexión. Para ser más precisos, podríamos, no lo tengo por aquí, no, podríamos ver cuál es el coste medio asociado a ese valor. ¿Cómo? Pues me iría a la función de coste medio y donde está la q pondría ese 7. 50 entre 7 más 7, pues sería ese valor. A ver, no sé cuál es, pero lo podéis calcular. Lo que sí que sé es que va a estar cruzado por el coste marginal, porque es el punto en el que coste medio y coste marginal coincide. Así que para dibujarlo me basta. Con tener uno de ellos ya sé más o menos dónde va a estar el dibujo. Lo voy a poner en azul. El partiría de por aquí arriba, bajaría de forma rápida, aquí alcanzaría un mínimo y luego empezaría a subir más despacio por detrás del coste marginal, pero sería creciente. Y esta sería mi curva de coste medio. Nos ha costado un poco, pero lo hemos conseguido. Así que recordad, el mínimo del coste medio se puede obtener de varias formas, igualándolo con el coste marginal o obteniendo su pendiente e igualándola a 0. Eso me va a dar la cantidad que hace mínimo el coste medio. Pero bueno, mi intención no era dibujar el coste medio. Yo quería dibujar el coste medio para dibujar los beneficios. Porque si recordáis, el beneficio marginal al menos se puede ver como, o el beneficio unitario, mejor dicho, la diferencia entre el coste medio, el ingreso medio y luego multiplicado por la cantidad sería el beneficio total. Bueno, mi cantidad era 10, ¿no? La que habíamos dicho que era la cantidad que iba a producir este, así que ya me olvido del 7. El 7 solo era para dibujar bien el coste medio. La cantidad que se iba a producir era 10. Ahora lo que necesito es, dado esta cantidad, determinar este coste medio. ¿Cómo lo obtengo? Pues fijaros, ya lo tengo aquí. Lo que tengo que hacer es ir a la expresión de coste medio y donde pone la cantidad lo sustituyo por ese valor 10. 50 entre 10 sería 10, más 10, bueno, perdona, 50 entre 10 sería 5, más 10, 15. Así que esto lo teníamos por aquí, 15. También necesito saber
no solo el coste unitario o coste medio, el ingreso medio unitario. Pero eso ya lo tenemos, porque si recordáis, el ingreso medio es igual a la curva de demanda y ya habíamos obtenido este precio que coincide con el ingreso medio, si no lo podéis volver a calcular, y era 30. Así que la distancia entre este 30 y este 15 sería el ingreso por unidad. Lo multiplicamos por el número de unidades, que es 10, y sería el beneficio total. No sería el ingreso por unidad, perdón, sería el beneficio por unidad multiplicado por el número de unidades, el beneficio total. Fijaros que tiene que coincidir con el beneficio que habíamos obtenido antes. Sería 30 menos 15, 15 por 10, 150, que es el beneficio que habíamos obtenido de forma analítica. Bueno, como ya hemos visto, hemos obtenido de forma gráfica lo que sería el beneficio del monopolista. Aquí tenemos otra forma de representar pues todo lo que hemos visto, aunque normalmente vamos a usar justo la anterior en lugar de esta. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, es una gráfica en la que se representa el beneficio con esta pi, el coste total y el ingreso total, respecto de la cantidad que desea producir la empresa. Recordad que esta Q puede ser minúscula porque hablamos de una empresa, o en este caso también podría ser mayúscula porque al final es la oferta total del mercado. Tenemos por un lado en azul el ingreso total, como de una forma creciente a medida que se produce más, por lo tanto suponemos que se vende, si no se dejaría vender. A medida que la producción es mayor, el ingreso total crece, pero no de forma constante, sino cada vez menos. ¿Por qué? Porque si quiero vender más, significa que tengo que ir bajando el precio que afecta a todas las unidades que vendo. Por lo tanto, el ingreso total va a ir creciendo cada vez más despacio. Coste total, que fijaros, no arranca en el cero, sino que hemos hecho que arranque desde un poquito más arriba. Esto haría alusión a ese coste fijo, es decir, ante producción cero habría un coste fijo que asumir. Y este está en la parte, como veíamos, bueno, siempre tiene esa pendiente positiva, pero está en una parte creciente, donde el coste marginal, que es la pendiente, va a ir creciendo cada vez más. Y eso, como os dije, se debe a los rendimientos decrecientes del trabajo. Es decir, si quiero producir más, estoy en una fase en la que la única forma, como es el corto plazo, la única forma de producir más es con trabajo, es decir, más L. Pero estoy en esa fase en la que cuanto más trabajadores, estos son cada vez menos eficientes. Es decir, para incrementos iguales de una unidad de la producción de Q, necesito cada vez más trabajadores. Por lo tanto, el coste se va incrementando, el coste por unidad producida. Por eso tiene esa forma así, que va creciendo tan rápido. Fijaros, luego hay una pequeña línea en ambas curvas, que son, si os dais cuenta, esas líneas son imaginarias, son la pendiente en un punto concreto. La podríamos hallar para todos los puntos del ingreso total y del coste total. Pero solo hay un punto en el que coincide, ¿vale? Que le he dibujado más o menos. Por un lado sería aquí, esta es paralela a esta curva, es decir, la pendiente es la misma. Recordad que la pendiente del ingreso total es el ingreso marginal y la pendiente del coste total es el coste marginal. Entonces hay un punto, una cantidad para la cual esas pendientes son iguales, es decir, ingreso marginal es igual a coste marginal, que nos va a garantizar la distancia máxima entre ingreso total y coste total, que era el beneficio. Aquí en negro está dibujada lo que sería una aproximación de la curva de beneficio. Vemos que, bueno, realmente nacería por un valor por aquí negativo, porque tenemos un coste por encima del ingreso total cuando la producción es cero, pero luego va creciendo. ¿Cuándo alcanza su punto máximo? Pues justo en esa cantidad en la que las pendientes del ingreso total y del coste total coinciden. Es decir, ingreso marginal es igual a coste marginal. Y a partir de ese punto, el beneficio cada vez es menor, se reduce. ¿Qué cantidad deseo producir, por lo tanto? Esta, que maximiza el beneficio. Estamos en un contexto de monopolio. Esto no es competencia perfecta. ¿Qué significa eso? En competencia perfecta, en largo plazo, significaba que si había beneficios en el mercado, otras empresas estarían interesadas en entrar y al final esos beneficios tendían a cero. Y si había pérdidas en el mercado, empezarían a salir empresas hasta que el beneficio fuera cero. Esto es monopolio. Aquí solo hay una empresa. Y aunque otras deseen entrar, esta se va a encargar
de que otras no entren. Por lo tanto, si hay beneficios positivos en el monopolio, esos deberían perdurar en el largo plazo. Si existen pérdidas, que también es posible, fijaros, ¿de qué va a depender? Pues dependerá bastante, prácticamente de lo que sería la demanda del mercado. En este caso, donde vemos que el ingreso total está por encima del coste total, recordaros que el ingreso total depende de la demanda de los consumidores. Cuanto mayor sea la demanda, más elevada estará esta curva de ingreso total. Pero se podría dar el caso de una demanda que va reduciéndose en el tiempo y que incluso puede llegar al coste total. En ese caso el beneficio sería cero. Si la demanda no cambia, el beneficio de ese monopolista sería eternamente cero, o incluso la demanda podría estar por debajo. Sería tan baja que haría que el ingreso total estuviese por debajo del coste total y habría pérdidas en el largo plazo y se mantendrían a no ser que algo cambiara por el lado de la demanda. Así que en el largo plazo, si nada cambia, los beneficios, sean positivos o negativos o cero, perduran. Y es lo que se conocen como rentas de los monopolistas. Normalmente son positivas, de lo contrario, pues la empresa dejaría de desarrollar esa actividad. Y en el fondo se dice que son las rentas del monopolista porque es como el beneficio que obtengo una vez dado que debo asumir un coste. Como os decía, para que exista un monopolio hay barreras de entrada y esas barreras de entrada que impone la empresa en la mayoría de los casos suponen un coste. Pues es como la retribución a ese coste que hay que asumir. ¿Qué coste era? ¿Cuáles eran esas barreras de entrada? Pues decíamos, a lo mejor se ha comprado todo, por ejemplo, se necesita un material específico y ha comprado el yacimiento. Pues es algo muy costoso. Al menos obtiene como cambio esas rentas del monopolista. O está poniendo, o está haciendo cierta presión política, un lobby. También debe favores. Todo sea ya de forma clara, física o inversión en I+D, para tener una tecnología única con la que nadie puede competir. Eso también lleva un coste. Todas esas acciones políticas, económicas o técnicas que están detrás es la forma en la que se ven compensadas a través de esas rentas del monopolista, que son, si son beneficios positivos en el largo plazo. Y ahora vamos a, poco más hay que decir de esto. Recordaros que tal cual no existe una oferta del monopolio o del monopolista, sino que directamente decide qué cantidad va a producir. En este caso, pues el valor que sea. Si lo veis en el ejemplo, creo que era 10, no lo recuerdo bien, lo tenéis en las diapositivas. ¿Vale? Poco más. Ahora haremos otro ejemplo. Ahora vamos a resolver el ejercicio que tenéis en las diapositivas, que se corresponde con el 18.1, creo recordar que del libro de Nicholson. Bueno, vamos a empezar con la demanda. Nos la dan de la forma convencional y de la forma inversa, ¿no? La función de demanda inversa, que es cuando está despejada la P. Está súper bien que esté de esta forma porque nos facilita mucho el dibujarla. Vamos a dibujarla. A mí me gusta siempre, en la medida de lo posible, dibujar cada una de las cosas que me dan. Bueno, ponéis aquí el precio, aquí la cantidad. ¿Qué es lo que hago para dibujarla? Veo que es una línea recta, normalmente va a ser así. ¿Por qué es una línea recta? Porque ninguna de las dos variables, ni la Q ni la P, está elevada a nada y no están dividiendo. Otra cosa es que ellas estén siendo divididas, que en el fondo es como multiplicadas por un número, porque Q dividido 20 es equivalente a 1 partido 20 por Q, y 1 partido 20 es un número, como el 3, como el 5, no es nada de lo que me tenga que preocupar, es algo lineal. ¿Qué es lo que hago? Pues bueno, cuando el precio, como aquí es cantidad respecto al precio, cuando el precio es 0, obtengo la cantidad que me da, que es 2000, dado que este elemento es 0, y aquí cuando la cantidad es 0, número 0 entre cualquier número es 0, si tengo nada que repartir entre 20, pues es 0, y aquí me quedaría 100, por eso el precio es 100. Por un lado habíamos establecido que cuando el precio es 0, el precio es en la vertical. Cuando estamos aquí, justo en este punto, el precio es 0, la cantidad es 2000, y cuando la cantidad es 0, o sea, ni a la derecha ni a la izquierda, en el centro, el precio es 100. Ya podemos hacer una línea que una esos dos puntos de forma aproximada y es mi curva de demanda.
Como os dije, la curva de demanda se corresponde con el ingreso medio. Lo tenéis justificado en ese mismo tema un poquito más atrás, recordad, porque es lo mismo. Así que donde ponemos demanda podemos poner ingreso medio. Pista, si la media está cayendo es porque la marginal está cayendo más. Así que ¿dónde estará el ingreso marginal? Pues ya sabemos que estará por aquí debajo y que nacerá en el mismo punto que el ingreso medio. La siguiente información que me dan es la función de coste total. No me interesa dibujar la función de coste total, ¿vale? Normalmente las funciones que sí me van a interesar dibujar son la demanda, porque ahí se va a determinar el precio de equilibrio. Recordad, con la demanda siempre se determina precio de equilibrio. En el caso de competencia perfecta, oferta total la curva de oferta total del mercado igualada a la demanda del mercado me da el precio de equilibrio. Y en el caso del monopolio también. Dada la cantidad que decide producir el productor, en la curva de demanda encuentro el precio que está dispuesto a pagar el consumidor. Así que aquí también me interesa, por eso hemos dibujado la curva de demanda. La curva de coste total no me interesa, no la vamos a dibujar. Además, si veis, no es lineal, está al cuadrado. Sería como una especie de parábola. Pero no nos hace falta eso, porque no la vamos a dibujar. La que sí que vamos a dibujar siempre es el coste marginal. Recordad, tenemos que igualar el coste marginal al ingreso marginal para saber dónde está la cantidad que optimiza el beneficio del productor. Coste marginal es hacer la derivada del coste total respecto de la cantidad. Sería la derivada del coste total, bueno, lo pongo aquí, derivada del coste total respecto de Q, que es la cantidad. Como os decía aquí, la Q puede ser mayúscula o minúscula porque es un monopolio. Toda la oferta la realiza una empresa. La derivada de esto, pues es, como es la variable al cuadrado y a la vez está multiplicada por un número, sería el número que la multiplica por el valor que está aquí arriba, que en este caso es 2, por Q elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. Fijaros, eso es lo que tenemos aquí. 2 por 0,05 es 0,1 por Q elevada a 2 menos 1 elevada a 1. Más la derivada de un número, que en este caso es 10.000, es 0. Por eso no hace falta poner más 0. Lo he obviado, ¿vale? Esta sería la curva de coste marginal que tenemos que dibujar. Fijaros, la Q no está elevada a ningún número ni está dividiendo, por lo tanto es una línea recta. Cuando la cantidad es 0, es decir, aquí está la cantidad, vamos a ver el punto de partida de arranque de ese coste marginal que sí que queremos dibujar. Cuando la cantidad es 0, 0 por cualquier número es 0, el coste marginal será 0. Así que el coste marginal, que lo dibujamos en la vertical, nace en el 0. Sabemos que es una línea recta, pues el pendiente positiva a medida, fijaros, el signo que acompaña a la Q es positivo. No se pone, porque no se pone un más 0, 1, ¿no? Si fuera negativo sí que se pondría, pero cuando es positivo se pone solo el número. Pero es positivo, de tal forma que a medida que aumenta Q, el coste marginal crece. Fijaros, yo simplemente pues para dibujarlo, para que vieras un poquito, aunque no es necesario esta segunda parte, he dicho, bueno, voy a ver cómo sería la pendiente del coste marginal. Pues sería hacer la derivada del coste marginal respecto de Q, y es tan sencillo que como es el coste marginal es 0,1 por Q, sería simplemente el 0,1. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues si lo queremos dibujar más o menos bien, no deberíais haber hecho esta curva que he hecho yo con esta inclinación tan potente, sino que sería más planita. La pendiente sería muy próxima al 0. Lo que pasa es que para dibujarlo y para que quede bien, he preferido ponerlo un poco más inclinada, porque sepáis que siempre podemos ver la propia pendiente del coste marginal, siendo a su vez, recordad, la pendiente, el coste marginal, que es la derivada del coste total respecto de Q, recordad que en el fondo ya es una pendiente, es la pendiente del coste total, y esa pendiente a su vez puede tener una pendiente, que es lo que estamos viendo. Pero bueno, por no liarnos, ¿qué es importante? De momento, la curva de demanda y el coste marginal. No haría falta obtener la pendiente del coste marginal. Y por último, para determinar la cantidad óptima de producción necesitamos el ingreso marginal. Recordad que para obtener el ingreso marginal primero necesitamos el ingreso total, siendo este
Precio por cantidad. De hecho, si ya tuviéramos el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, haciendo ese producto ya tendríamos el ingreso total. Pero recordad, nuestro objetivo, aún no hemos llegado ahí, nuestro objetivo es determinar cuál es la cantidad de equilibrio. Precio. ¿Es precio aceptante un monopolista? ¿Es el precio que está en el mercado? No, eso sería solo en el caso de competencia perfecta. No es precio aceptante. Sí que es verdad que sabe que el precio depende de la demanda. Si quiere producir más y vender más, sabe que tiene que bajar el precio. O a lo mejor le interesa producir menos y producir un precio más elevado. Necesita esa información. Así que ahora la P no es una constante, sino que es una función. ¿Y cuál? Es una función que depende de la demanda. Es la función de demanda inversa, la que tenemos aquí. Claro, pues a la hora de determinar qué cantidad voy a producir, tengo que tener en cuenta cómo se configuran los precios, cómo esos precios dependen de la demanda. Recordad que el ingreso marginal es la derivada del ingreso total respecto de la cantidad. Y es que el precio depende de la cantidad. Necesito esa información. Necesito saber cómo se relacionan para así obtener la cantidad óptima. Así que donde pone P, ponemos la función de demanda inversa. Porque el precio se corresponde con ella. Porque el precio que finalmente va a cobrar el productor depende de esa curva de demanda. Precio, pero no os olvidéis que está multiplicado por Q, porque es precio por cantidad. Que a veces nos damos cuenta de que hay que coger la demanda inversa y se nos olvida multiplicarlo por la cantidad. Precio por Q. Fijaros, para que sea más sencillo he ido multiplicando un poco. Pues he hecho, como es un paréntesis, pues Q por 100, aquí tenemos ese 100Q, menos, cuidado, no se os olviden los negativos, y ahora tendríamos, fijaros, Q por Q, como es un Q por un cociente, pues es un numerador por numerador dividido denominador por denominador. El denominador de esta Q es 1, así que es como si nada. Así que se me queda ese Q al cuadrado dividido 20. Como a veces el dividido no os gusta y a la hora de hacer la derivada os puede dar a confusión un cociente y pensáis, necesito hacer la fórmula de la derivada del cociente, derivar el primero, por el segundo sin derivar, menos derivar. No hace falta. Se puede hacer, se llega al mismo resultado, pero es muy largo. En este caso, como la variable no está dividiendo, sino que está arriba, multiplicando, es como hacer la derivada de 3x. La derivada sería el 3, ¿no? El número que le acompaña. Para que lo veáis más claro, como os decía, lo que he hecho es poner el dividido 20, pues como separado, pero que en el fondo es lo mismo. Por eso es menos 1 partido 20 por Q. ¿Veis? Es lo mismo. Si tiramos el producto, me quedaría pues este producto. Es exactamente lo mismo. Y quiero que tengáis en cuenta que 1 partido 20 no deja de ser un número. Puede que sea un número inferior a la unidad, 0,0 largos. Pero es un número, es como si fuera 3x, la derivada es 3, 0,5x, la derivada es 0,5. Es un número y se hace la derivada como si eso fuera un número. Este 1 partido 20 no deja de ser un número. Bueno, hacemos la derivada. 100q, la derivada respecto de q nos quedaría 100. Aquí tenemos la q al cuadrado, bueno, recordad el menos, q al cuadrado, el 2 baja multiplicando al número que ya estaba multiplicando, de ahí el 2 partido 20 por q elevado a, teníamos un 2, pues 2 menos 1, 1, y ya estaría. Voy a simplificar aquí un poquito porque la voy a comparar con el ingreso medio. Yo que os decía antes, si el ingreso medio cae, el ingreso marginal debe caer más rápido. Vamos a verlo, vamos a demostrarlo. No tendréis por qué demostrarlo, lo hacéis automáticamente y ya está. Pero yo quiero, al menos una vez, verlo con vosotros y demostrarlo. Fijaros, 100 es el mismo, aquí tendríamos menos Q partido, en este caso 20 y en este caso 10. Bueno, antes de compararlas de forma estricta, vamos a ver dónde nace esta. Cuando la cantidad es 0, el ingreso marginal será 0, entre cualquier número es 0, 100. Nacen en el mismo punto, en el 100. Ingreso medio e ingreso marginal nacen en el mismo punto. Vamos a dibujarlas todas, así que lo indicamos. Pero, como os decía, fijaros, 100, 100, ahí son iguales, menos Q, esta está dividida 20, esta está dividida 10. 10 es un número más pequeño, así que este valor, Q entre 10, siempre será mayor que Q entre 20. Este es mayor, pero está restando.
Es decir, a 100 cada vez le quitamos más por cada Q. Q igual a 1, Q igual a 2, Q igual a 3, Q igual a 1, Q igual a 2, Q igual a 3. A 100 le estamos quitando más aquí que aquí. Es decir, la caída va a ser más rápido. En la vertical, este se va a aproximar al 0 de forma más rápida. Así que aquí tendríamos el ingreso marginal. Cantidad de producción. Bueno, aún no la hemos hallado gráficamente. Sabemos que está aquí. ¿Qué tenemos que hacer para obtenerla? Ingreso marginal igual a coste marginal. Porque el beneficio es máximo cuando ingreso marginal es igual a coste marginal. Vamos a hacer esta igualdad, ingreso marginal igual a coste marginal, para determinar esta cantidad óptima. Pero el precio no va a estar aquí. Así que no vamos a sustituir esa cantidad en la función de coste marginal o en la función de ingreso marginal. ¿En qué función vamos a sustituir esta cantidad para obtener el precio final? Pues habrá que preguntarle al consumidor cuánto está dispuesto a pagar, es decir, en la curva de demanda. Y aquí obtendremos, este sí será el precio, ¿vale? O sea, una vez que tengamos la cantidad, vamos, por ejemplo, aquí en la función de demanda inversa, es más sencillo, sustituimos y ya tendremos el precio de equilibrio en el caso del monopolio. Fijaros, aquí ya tenemos lo que sería el coste marginal igual al ingreso marginal. Yo siempre que veo un cociente me gusta quitarlo, ¿no? Aquí tenemos un dividido 10, 100 menos Q partido 10. Para quitarlo pasando, está dividiendo, ¿no? Para pasarlo al otro lado multiplicando antes, debe ser, este dividido 10 debe estar dividiendo toda la expresión, ¿no? Todo el lado derecho, porque si no estaría incumpliendo las propiedades de las matemáticas y no me daría un valor correcto. Para ello, para hacerse común denominador, lo divido todo entre 10, pero claro, si divido este número entre 10, también le tengo que multiplicar por 10 para que se mantenga la igualdad. Por eso, en lugar de 100, aquí paso a tener un 1000 menos Q partido 10. Este 10 que está ahora sí dividiendo todo ese lado derecho de la expresión pasa al otro lado multiplicando. 0,1 por 10 pues se me queda en 1, así que se me queda en Q igual a 1000 menos Q. Este menos Q pasa al otro lado sumando, 2Q es igual a 1000. 2 pasa dividiendo, así que la cantidad me daría 500. Este valor de aquí, que surge de esa igualdad entre coste marginal e ingreso marginal. Si ahora cojo coste marginal, lo meto aquí o aquí, me va a dar el mismo valor, pero ese no sería el precio de mercado, ¿vale? Sería esa interacción. ¿Cómo os decía que se consigue el precio de mercado? Introduciendo este 500 aquí. Ahora lo hacemos. De tal forma que lo que tendríamos es esta expresión, que es la que tenemos aquí, donde pone esa Q, tendríamos ese 500. Bueno, un 0 con el otro 0 se me cancela. 100 menos 500 entre 2 me da 75. Ahora ya puedo poner el precio de equilibrio. Siguiente paso, calcular el beneficio. ¿Haría falta dibujar una curva más? Bueno, si quisiéramos dibujar el beneficio, nos faltaría una curva, ¿no? Sería la de coste medio. Aquí la vamos a dibujar, pero si no lo piden, si no piden la representación gráfica del beneficio, no haría falta. Tenemos todos los datos para poder obtener el beneficio. Recordad la fórmula genérica del beneficio. El beneficio es ingreso total menos coste total, donde ingreso total es precio por cantidad. Y el coste total depende de la función de coste. Ponemos paréntesis, cuidado con esto, porque hay un menos, hay que tenerlo en cuenta. 0,05 Q al cuadrado más, por lo que veo era 10.000. Fijaros, donde pone el precio ponemos este 75. Y así que lo tenemos. Donde pone la cantidad ponemos 500. Ahora, si queremos ya abrir el paréntesis, recordad que este es positivo, así que con un menos se queda negativo. Este le pasaría lo mismo. Sería menos 0,05 multiplicado, cantidad era 500, 500 al cuadrado. Para que quede más claro, voy a poner este paréntesis, no haría falta ese, menos 10.000. Ya, solo son números, así que de ahí ya podríamos obtener el beneficio de esta empresa.
Otra forma de expresar el beneficio sería en función del coste medio. De hecho, si recordáis, cuando obtenemos el beneficio de forma gráfica, la variable que necesitamos es el coste medio. Dibujamos esa expresión, la que representa el coste medio, y lo comparamos con el precio. De esa forma, la distancia entre el precio y el coste medio sería un beneficio unitario. Lo multiplicamos por el número de unidades vendidas en el mercado y tendríamos el beneficio total. Fijaros, mira, yo os digo que el beneficio, si lo calculáis tal y como os lo he mostrado, os tiene que dar unos 15.000. Recordad, beneficio, como decíamos, es ingreso total, precio por cantidad, menos coste total, que es una función que nos da. Pero yo ahora quiero expresaros ese beneficio, pero en términos del coste medio, para que veáis que lo que hemos visto gráficamente en otras ocasiones también se puede obtener analíticamente, es decir, con fórmula. Fijaros, lo que voy a hacer es sacar factor común la cantidad. En el caso del ingreso total es muy sencillo porque es precio por cantidad. Sacar factor común es simplemente sacar esa Q. En el caso del coste total no es tan directo porque el coste total, aunque depende de la cantidad, no está multiplicado por ella. Pero yo lo que quiero es hacer factor común, sacar factor común. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fijaros, me voy a ir aquí un segundo. Voy a expresar este beneficio, pero en estos términos. Fijaros, este es el ingreso total, que es exactamente igual, y aquí tengo el coste total. Pero ¿qué estoy haciendo? Lo estoy multiplicando y dividiendo por Q. Como multiplico y divido por el mismo elemento, es como si no hiciera nada. Ahora ya sí tengo el coste total multiplicado por la cantidad. Y ya podría sacar factor común. Fijaros, aquí lo tengo de forma más clara. Sería, si saco factor común Q de esta expresión, me quedaría el P por aquí, y aquí me quedaría el coste total dividido a cantidad, todo ello multiplicado por Q. Es decir, es exactamente lo mismo que antes, pero se ha despejado ahora la cantidad. Fijaros, aquí en cambio, aunque es exactamente lo mismo que eso, he hecho una pequeña modificación. El precio lo he dejado igual, menos es exactamente igual, y en lugar de poner coste total dividido cantidad, he puesto coste medio. Porque efectivamente el coste medio es el coste total dividido cantidad. Todo ello multiplicado por Q. Así que el beneficio, otra forma de obtener el beneficio sería la distancia entre el precio y el coste medio, que ya lo habíamos obtenido, multiplicado por la cantidad. Si quisiéramos dibujarlo, el beneficio, en este caso, sería un poco más difícil que a lo mejor en otros casos, en los que la función de coste medio tiene una forma lineal. En este vamos a ver que no. Fijaros, aquí yo ya os he puesto el valor del coste medio. ¿Cómo lo podríamos obtener? De dos formas, podéis ir a la función de coste total, que es la que tenemos aquí, obtener el coste total y dividirlo entre la cantidad de equilibrio, que es 500, o hacer directamente la expresión de coste medio y sustituir. Coste medio es coste total entre Q, así que este Q que está al cuadrado se me quedaría solo Q, y este elemento quedaría dividido a la cantidad Q. Bueno, sustituyo y me da que es 45. Por eso ya de aquí salen estos datos, ¿vale? El 75 era el precio de equilibrio, y el 45 es el coste medio asociado a esta producción. Si quisiera dibujarlos, como os he dicho, en este caso, al estar la variable, una de las variables dividiendo, no va a ser una expresión lineal. Fijaros, cuando la cantidad es 0, este término se me cancela, un número entre 0 es el mismo. Partiríamos de un valor muy elevado, 10.000. Por aquí, muy lejos. Si esto lo pudiéramos extender, estaríamos muy altos. A medida que la cantidad se incrementa, este elemento va creciendo, pero crece muy poco a poco, porque está multiplicado por 0,05. Y este, en cambio, se divide muy rápido. Simplemente pasar de un 1 a un 2 es ya dividir a la mitad ese elemento. 3, 4, se va a ir dividiendo muy rápido. Así que lo que vamos a observar es una rápida, si nacíamos en el 10.000, una rápida caída, y va a haber un punto en el que esto sea prácticamente cero y lo que empieza a importar es esto, que aunque crece despacio, crece. Así que va a haber un punto en que cruzará con el coste marginal. ¿Qué valor? Deberíamos igualar las dos expresiones para saberlo, y empezará a crecer. Va a crecer por debajo del coste marginal, porque fijaros, este elemento es 0,05, y si recordáis, el coste marginal es la derivada de esta expresión. Y aquí la derivada de esto, este 2, pasaría aquí multiplicando. Sería 2 por 0,05Q. Eso sería el coste marginal. 2 por 0,05 es un 0,1. Ese es un valor mayor. 0,1 es mayor que 0,05. Así que
aunque la media crece, la marginal crecería más rápido. No sé dónde va a estar en concreto esa función de coste medio, lo debería dibujar pues, de forma correcta. Sé que el mínimo va a cortar con el coste marginal, porque siempre es así. Por ejemplo, voy a poner algo así. Y sé que para una cantidad de 500, su valor es 45. Esta distancia multiplicada por esta cantidad, base por altura, eso os tiene que dar el beneficio, que habíamos dicho que era 15.000.